Libro Los 12 Triángulos de la Muerte de Antonio Rivera. En la contratapa dice lo siguiente. En nuestro planeta existen varios vértices o centros de aberraciones geomagnéticas, que en número de 12 y a intervalos regularmente separados sobre los paralelos 36 grados norte y sur, se hallan esparcidos por todo el globo. Dos de estos centros de perturbación magnética son los polos. Otros dos son el famoso Triángulo de las Bermudas y el Mar del Diablo japonés. Estos dos últimos han inspirado una abundante literatura, especialmente el Triángulo de las Bermudas, pero son muy pocas las personas que saben que hay otras de estas zonas de aberraciones donde las brújulas de barcos y aviones enloquecen, donde el espacio-tiempo normal parece sufrir una extraña distorsión y donde desaparecen hombres, embarcaciones y aeronaves. Se trata de uno de los mayores misterios de nuestro mundo. ¿Serán bases extraterrestres submarinas? ¿Fenómenos desconocidos de geomagnetismo? Los 12 triángulos de la muerte busca respuesta a estos enigmas. Preámbulo. Vamos hacia un gran sol. Este fue el último mensaje enviado por el radiotelegrafista del avión antisubmarino Grumman, desaparecido el 1 de julio de 1969. Cuando, transcurrido el plazo fijado para el regreso, el aparato no volvió a su base ni contestó a las llamadas que desde ésta se le hacían, se organizó una gran operación de búsqueda con medios aeronavales que rastrearon una amplia zona del mar. Únicamente se logró hallar restos dispersos del aparato desaparecido, entre ellos dos asientos. Poco tiempo antes, el 15 de mayo del mismo año, otro avión gemelo Grumman cayó en la misma zona. En ambos casos, entre muertos y desaparecidos hubo 14 víctimas en total. La encuesta hecha por las autoridades declaró inexplicable el siniestro. Pero de 1952 a 1970, 5 modernos submarinos habían desaparecido, también de manera inexplicable en la misma región marina. Aproximadamente a unos 800 kilómetros al nor-noreste de esta zona, en un lugar que en el planisferio es solo un punto, se halla uno de los mayores cementerios de aviones del globo. 11 catástrofes aéreas desde 1945 a 1969, con más de 200 víctimas humanas. El lector avesado, naturalmente, supondrá que nos estamos refiriendo al famoso y fatídico Triángulo de las Bermudas, también conocido por los nombres de Triángulo de la Muerte o Triángulo del Diablo. Pues no. Nos estamos refiriendo a sucesos que tuvieron por escenario un punto del planeta situado a miles de kilómetros del Triángulo de las Bermudas, pero donde también parecen actuar las fuerzas maléficas y misteriosas que en aquel se manifiestan. Porque el Triángulo de las Bermudas no es único, ni mucho menos. Lo que ocurre es que es el más conocido, el que ha recibido más publicidad y donde el tránsito marítimo y aéreo es quizá más intenso que en otros triángulos de la Tierra. El triángulo a que ahora nos estamos refiriendo se encuentra en el Mediterráneo occidental. Sus vértices son el monte Canigó, en los Pirineos franceses, la localidad africana de Tinduf, cerca de la frontera conjunta de Mauritania, Marruecos y Argelia, y las Islas Canarias. En toda esta amplia zona son también muy frecuentes las observaciones de ovnis, especialmente en el sur de España, no solo en tierra, sino en el mar y debajo del mar. Pero no descubrimos nada nuevo. Este triángulo de la muerte y 11 más fueron ya señalados por el malogrado investigador norteamericano Ivan Sanderson y sus colaboradores de la Society for the Investigation of the Unexplained, Sociedad para la Investigación de lo No Explicado, de Nueva Jersey. Se trata de zonas de grandes perturbaciones magnéticas. Dos de ellas son los polos y las restantes son todas marinas, excepto una única zona terrestre en Afganistán. Y se encuentran alrededor de los 30 grados de latitud al norte y al sur del Ecuador, a intervalos de 72 grados en cuanto a longitud. En el curso de este libro veremos varios hechos sorprendentes asociados con estas zonas, que más que triangulares son romboidales. Todas ellas son zonas calientes donde los avistamientos de ovnis son frecuentes y numerosos. Casi todas ellas son cruzadas por la famosa línea Babic, descubierta por Aimé Michel, o se hallan en sus proximidades, y en todas ellas se registran hechos inexplicables y desapariciones de barcos y aviones. Este libro trata de recopilar todos estos hechos
presentarlos de forma ordenada y elaborar una teoría para explicarlos. Porque los triángulos existen, están ahí, y esta es una realidad insoslayable. Primer triángulo, Bermudas. Es casi obligatorio principiar con el triángulo por excelencia, el de las Bermudas. Ninguno como él ha suscitado tanta literatura. Probablemente en ningún otro se han registrado tantos incidentes y desapariciones. En el preámbulo ya he apuntado una de las posibles causas de ello, su ubicación geográfica en una zona de intenso tránsito marítimo y, recientemente, aéreo. El hombre blanco surca las aguas de este lugar desde comienzos del siglo XVI. En 1513, Juan Ponce de León, que había acompañado a Colón en su segundo viaje de descubrimiento, obtuvo una licencia real que le autorizaba a colonizar Bimini, una isla fabulosa de la que se decía que poseía una fuente cuyas aguas conferían la juventud eterna. El explorador submarino francés de origen ruso, Dmitri Revikov, descubrió en las costas de Bimini y a poca profundidad un muro ciclópeo, al parecer artificial, que antes de la fusión de los hielos polares que marcó el fin de la última glaciación hace 11 o 12 mil años, estaba sin duda a una gran altura sobre el nivel del mar. En la península de Florida se encuentran las ruinas del más antiguo puesto europeo erigido dentro del territorio de los actuales Estados Unidos, San Agustín, fundada en 1565, 42 años antes de que los ingleses establecieran Jamestown. El Consejo de Indias afirmaba que desde 1510 naves y flotas enteras de la Corona de España habían ido a Florida y regresado. Florida aparece en el mapa más antiguo conocido del Nuevo Mundo, el mapa de Cantino, fechado en 1502. Pero volvamos a Ponce de León. Este descubrió las costas de la Florida el día de Pascua Florida de 1513, y de ahí el nombre con que bautizó lo que él creía otra isla. Regresó a España al año siguiente, obteniendo del rey una patente para colonizar la isla de Bimini y la isla de Florida, de la que fue nombrado Adelantado. Damos todos estos datos históricos porque, como veremos, las extrañas desapariciones de barcos en esta zona se remontan casi a los tiempos de la conquista y colonización españolas y a los días en que las aguas al norte de Puerto Rico eran surcadas por las fabulosas flotas de la Plata, muchos de cuyos galeones yacen perdidos por aquellos parajes, suscitando la codicia de innúmeros aventureros y buscadores de tesoros contemporáneos. Pero algunos de ellos quizás se hallen a profundidades insondables. En efecto, al noroeste de Puerto Rico, el fondo del Atlántico desciende bruscamente hasta 9.220 metros, formando la llamada Puerto Rico Trench o Fosa de Puerto Rico. Este profundo valle submarino corre paralelamente a la costa norte de la gran isla antillana, de la que la separan unos 160 kilómetros. Esta es la mayor profundidad que los oceanógrafos han registrado en el Atlántico. Solo es comparable con la Challenger Deep entre Guam y Yap en el Pacífico, con sus 10.911 metros de profundidad, o la fosa de las Marianas, que desciende hasta poco más de 11.000 metros. Es curioso y significativo observar que estas grandes fosas marinas se encuentran dentro de otro de los triángulos mortales que trataremos en este libro. La fosa de las Marianas es la mayor profundidad registrada hasta ahora en el globo. En ella cabría cómodamente el Everest y aún sobrarían más de 2 kilómetros. La mayoría de autores que se ocupan del Triángulo de las Bermudas principian su lista de desapariciones de barcos con el caso de Rosalie, un gran navío francés hallado a la deriva en 1840 en un punto de su ruta de La Habana a Europa, dentro de la zona del Triángulo, con todas sus velas desplegadas, la carga intacta, pero sin nadie a bordo. Un caso que evoca el famoso del Mary Celeste. Luego saltan a 40 años después, a 1880, en que se registra la desaparición inexplicable de la fragata británica Atalanta,
que había zarpado de las Bermudas rumbo a Inglaterra con 290 personas a bordo. Pero ¿sabía acaso el lector que entre principios del siglo XVIII y hasta 1814 se registraron nada menos que las desapariciones de 10 barcos en el Triángulo Fatídico? Se trata de casos perfectamente documentados. Hay entre ellos 3 galeones españoles. Vamos a enumerarlos por orden cronológico. 1609, Sea Venture, inglés. 1609, la ballenera del Sea Venture. 1686, 3 barcos del pirata Gramont. 1750, 3 galeones que escoltaban al Nuestra Señora de Guadalupe. 1812, el paquebote Patriot norteamericano. 1814, el Wasp, buque de guerra de los Estados Unidos. El Sea Venture transportaba colonos a Virginia, colonia británica recién fundada, en julio de 1609. Unos 150 hombres y mujeres se apiñaban en la embarcación. Con ellos viajaba William Strachey, secretario de la colonia de Virginia. Iban al mando del capitán del buque y jefe de la expedición, Sir George Somers. Todo fue bien hasta que el navío entró en la zona del Triángulo. Desencadenóse entonces una terrible tempestad que durante 4 días con sus noches zarandeó al maltrecho buque, mientras los hombres se turnaban a las bombas tratando de achicar el agua que entraba por todas partes. Mas por último, la furia de los elementos venció y el infeliz Sea Venture fue arrojado contra unos escollos de la costa de Bermuda, donde quedó encallado. Sin pérdida de tiempo, Sir George Somers ordenó abandonar el barco, que quedó librado a su suerte y a los embates del oleaje que poco a poco lo iban destruyendo. Todos pusieron pie en tierra con temor. Bermuda, la isla descubierta en 1515 por el español Juan de Bermúdez, y que recibió su nombre, gozaba de muy mala reputación entre los marinos ingleses. El Lloyd's de Londres se hallaba muy preocupado, en efecto, por las exorbitantes pérdidas que experimentaba la navegación de Su Majestad en aquellas aguas. Estas eran tremendas, muy superiores a las que las flotas británicas sufrían en otras partes del globo, y no todas podían atribuirse a la piratería, pese a que ésta campaba por sus respetos en la ruta de las riquísimas flotas de la Plata, que anualmente llevaban su precioso cargamento desde México y Sudamérica a Sevilla, con punto de reunión obligatorio en La Habana, donde se formaban los convoyes fuertemente armados que tenían que cruzar el Atlántico. Pero muchos fueron los galeones que no llegaron jamás a la cita. Más de 300 naves cargadas de tesoros duermen su sueño eterno entre los miles de escollos madrepóricos de esta zona del Caribe. Hay más de 300 islas de coral en esta zona del Atlántico. Incluso hoy día, solo unas 20 de ellas están habitadas. En los siglos XVI y XVII, los marinos huían de estos islotes como de la peste, pues en su supersticioso temor los llamaban las Islas del Diablo. Que espantosos demonios, se decía que espantosos demonios se escondían bajo aquellas aguas traicioneras que solo significaban la muerte para el navegante. Y en aquellos terribles parajes quedaron, náufragos y desamparados, los tripulantes y los colonos del Sea Venture. Su espanto era indecible, y más cuando ante sus propios ojos la nave desmantelada de la que acababan de desembarcar se separó de la roca con un terrible crujido y se hundió bajo las aguas. Allí había de permanecer durante siglos, hasta que en 1958 dos buceadores, Edmund Downing de Virginia y Teddy Tucker de Bermuda, descubrieron la tumba marina de la infortunada nave hundida a la altura del fuerte Santa Catalina. 9 meses lograron subsistir los náufragos en la desierta isla antes de poder huir de ella. Por fortuna no les faltó madera ni comida. La isla ofrecía ambas cosas en abundancia. Para matar el tiempo de forzosa inactividad, William Strachey, secretario de la colonia de Virginia, se dedicó a relatar en su diario todos los terribles acontecimientos que había vivido. Lo que no sabía Strachey era que su diario
caería más tarde en manos de un joven dramaturgo llamado William Shakespeare, quien se inspiraría en el naufragio del Sea Venture para una de sus obras más misteriosas, La Tempestad. Pero Strachey dio algo más a Shakespeare. Le inspiró el mismísimo personaje de Ariel. Cuenta Strachey en su diario que, hallándose una noche Sir George Somers en el puente, una noche de calma antes del naufragio, observó de pronto un gran resplandor que venía de arriba. Levantó la mirada y vio una bola de fuego muy brillante en mitad del palo mayor. Pero la bola se movía, ascendió por el mástil hasta su extremo y luego se paseó lentamente por el velamen, al tiempo que se apagaba y se encendía. Tras desaparecer totalmente por unos instantes, se encendió de nuevo y abandonó el barco como un fantasma. Strachey recogió este episodio en su diario. Sin saberlo, había hecho nacer el espíritu de la luz, el etéreo Ariel shakespeariano. ¿Qué podía ser la misteriosa luz vista por Sir George? ¿Era el fuego de San Telmo? De ser así, ¿qué es el fuego de San Telmo? Según los meteorólogos, es un tipo de descarga en corona observada en los barcos en condiciones similares a las de una tormenta eléctrica. La carga de la atmósfera induce a cargas en los mástiles y estructuras elevadas. El resultado es una luminosidad esférica notable alrededor de aquellos puntos. Este fenómeno era muy acentuado en los antiguos veleros, que generalmente llevaban varios mástiles y mucho aparejo. La aparición de esta luminosidad en la oscuridad era de efectos sorprendentes para los supersticiosos marineros de antaño, que desconocían la causa del fenómeno. Los romanos conocían también este meteoro luminoso y creyeron que era el numen protector de Castor y Pollux. Séneca decía que eran estrellas que se posaban en los palos de los buques. Y los marineros de todas las edades y naciones consideraron el fuego de San Telmo como signo de la protección divina, si bien en el caso del infortunado Sea Venture apareció como presagio de catástrofe. Pero lo que vio Sir George Somers podía haber sido también lo que los ufólogos actuales conocen por el nombre de Foo Fighters. Vistos por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial por los pilotos de la Escuadrilla 415 de cazas nocturnos de los Estados Unidos, con base en Dijon, Francia, que los tomaron por armas secretas alemanas, sin saber que los pilotos alemanes también los veían y los consideraron armas secretas aliadas, se presentaban a los asombrados aviadores como bolas ígneas que seguían a sus aparatos, a veces en formación, como si obedeciesen a un control inteligente, tal vez remoto. Objetos inmateriales de este tipo han sido vistos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue entonces cuando alcanzaron mayor notoriedad. Volvamos a los náufragos del Sea Venture y a sus vicisitudes. Afortunadamente, la ballenera del barco se había salvado. La pequeña embarcación fue preparada y abastecida para un largo viaje y partió con varios hombres al mando del contramaestre Henry Ravens, con la misión de encontrar ayuda. Nunca más volvió a saberse de la ballenera, de Henry Ravens ni de los hombres que lo acompañaban, como tampoco de los 3 barcos con que el terrible filibustero francés Gramont y 200 hombres zarparon de la Tortuga en 1686. Al cabo de 8 meses, en 2 toscos pero sólidos botes que los náufragos habían construido, una partida de socorro zarpó con ellos. Corría el 10 de mayo de 1610, casi un año después del naufragio. Esta vez, la misión se vio coronada por el éxito y los esforzados marinos ingleses consiguieron llegar a Jamestown, que estaba a 580 millas, exactamente en 15 días de navegación sin incidentes. Pasemos ahora a los españoles. ¿Sabía el lector que en el diario de Cristóbal Colón, el almirante dice que él y sus hombres vieron una sorprendente bola de fuego que cayó al mar mientras navegaban por aguas de la zona fatídica? Colón habla también del terror que se apoderó de sus hombres al observar que la aguja de la brújula enloquecía al navegar por aguas de las Bermudas. El suyo es el primer testimonio que poseemos sobre extraños fenómenos
asociados al electromagnetismo, observados en aquella zona del globo. Pasaron los años. España empezó a enviar a la madre patria las fortunas en oro, plata y especias amasadas en el Nuevo Mundo. Se organizaron rutas singulares. Los galeones procedentes de Sudamérica se reunían en la región del Istmo de Panamá, desde donde navegaban en conserva hacia La Habana, el más importante puerto español de las Américas. Desde allí, en un convoy armado hasta los dientes para defenderse de piratas y filibusteros, los galeones emprendían la travesía de regreso a Sevilla. Después de franquear los angostos estrechos de la Florida y el canal de las Bahamas, pasaban frente a Cayo Hueso y se metían en la corriente del Golfo para ascender hacia el norte. Su objetivo era el cabo Hatteras, en la costa de Carolina, desde donde la flota viraría hacia el este poniendo rumbo a Europa. Esto llevaba a los galeones españoles a bordear el lado oeste del Triángulo Fatal. Aquellos pesados barcos, muy poco marineros, se metían en la boca del lobo. Eran muchos los que se perdían, por causas perfectamente naturales, tempestades, ciclones, tifones, tornados. Cargados hasta los topes, con la línea de flotación bajísima, los panzudos barcos zozobraban con frecuencia, pese a la pericia de los marinos que los mandaban. Flotas enteras fueron dispersadas o se perdieron. En el siglo XVI se hundieron 41 galeones cargados de tesoros. En el siglo siguiente otros 38 los siguieron a su húmeda tumba. Pero hay algunos casos de desaparición que no se explican tan fácilmente por causas naturales. Por ejemplo, los 3 galeones que escoltaban al Nuestra Señora de Guadalupe. La flota estaba compuesta por 5 naves al mando de don Juan Manuel de Bonilla. La reunión de la flota se efectuó, como de costumbre, en La Habana en el otoño de 1750. Bonilla iba en la nave Almirante, un antiguo galeón de elevada cubierta llamado Nuestra Señora de Guadalupe. La navegación hasta el cabo Hatteras, traspuesto los estrechos de la Florida y el canal de las Bahamas, se realizó sin incidentes. Pero cuando se aproximó al cabo Hatteras, las aguas empezaron a encresparse y el cielo a oscurecerse. El capitán Bonilla, marino experimentado, sabía que se aproximaban a uno de los puntos más peligrosos del Atlántico, pues allí se reunía la corriente cálida del Golfo con las corrientes frías procedentes del Ártico, lo cual creaba una zona de grandes turbulencias. Por si fuera poco, en aquellas aguas se extendían islas bajas y arenosas, pobladas por una caterva de aventureros que se dedicaban a saquear las naves encalladas y a recuperar restos de naufragios, que por desgracia eran allí muy frecuentes. Sin embargo, el marino ordenó poner proa al este. Pero a las 8 de aquella noche se levantó un violentísimo temporal acompañado de un viento huracanado que hacía escorar peligrosamente a los cargados galeones. La cerrazón se hizo total, mientras el mar y el viento redoblaban su fuerza. Bonilla perdió el contacto con los demás buques de su flota. Impelido por el huracán, se vio obligado a recoger todo su trapo y buscar refugio en el puerto más próximo. El maltrecho galeón llegó de arribada forzosa a la boca del río Ocracoke, donde al fin pudo echar el ancla. Durante un mes, Bonilla fue huésped del gobernador de Carolina, quien trató bien a los españoles, pese a que la firma del Tratado de Aix, que había puesto fin a las hostilidades entre España e Inglaterra, aún estaba reciente y entre ambas naciones subsistían temores y recelos. Pero Bonilla pudo salvar su galeón. Antes de que la flota fuera dispersada por la tempestad, Bonilla pudo ver con su catalejo a una de sus naves que capeaba el temporal penosamente. Luego supo que ésta había embarrancado en una barra arenosa, donde fue saqueada por los bandoleros que merodeaban por aquellos parajes y que se hicieron con un botín. Este, junto con una parte de la tripulación, fue llevado a Norfolk y allí embarcado con destino a Inglaterra. Antes de abandonar las costas de Carolina, con el Nuestra Señora de Guadalupe reparado por los maestros de Rivera, Bonilla inquirió noticias de los 3 galeones desaparecidos.
Nadie sabía una palabra de ellos. No se había encontrado ni un madero flotante, ni un resto de naufragio había sido arrojado a las costas de Carolina o de las innúmeras islas arenosas. Ni un cadáver había sido arrojado por las olas a una playa o se habían encontrado flotando en la mar. Una fortuna inmensa en oro, plata, cacao, bálsamo y cochinilla se había esfumado en el aire, y con ellos habían desaparecido docenas de hombres. 1812. Han transcurrido 60 años. Las colonias inglesas de Norteamérica han logrado su independencia. Una joven y nueva nación, los Estados Unidos, ha nacido en el norte del continente americano. Sin embargo, una nueva guerra enfrentaba a la antigua colonia con su antigua metrópoli. Y en esta guerra participaba como corsario el Patriot, un paquebote de mucho andar que había sido armado convenientemente, abandonando su navegación de cabotaje en que transportaba carga y correo de puerto a puerto. Pero un destino singular esperaba a este gallardo barquito. Habían sido solicitados sus servicios para una misión inesperada: llevar a la primera dama de Carolina del Sur, Theodosia Burr Alston, a Nueva York para que allí pudiera reunirse con su padre, Aaron Burr, ex vicepresidente de los Estados Unidos y que había vuelto a su patria después de 4 años de residencia en Inglaterra. Teodosia era la esposa de Joseph Alston, gobernador de Carolina del Sur. Pero la tragedia acababa de abatirse sobre la familia. El hijo de ambos, de corta edad, falleció de malaria. Embargada por el dolor, Teodosia decidió ir de todos modos a Nueva York, pensando que un cambio de ambiente le haría bien. El Patriot fue preparado convenientemente para recibir a su ilustre pasajera. Se desmontaron sus piezas de artillería, que se guardaron bajo cubierta. Se consiguió que las fuerzas británicas que bloqueaban el tránsito naval en las costas de Norteamérica autorizasen el paso del barco hasta Nueva York. Una vez que todo estuvo a punto, el Patriot aparejó el 31 de diciembre de 1812. Teodosia iba acompañada por un tío de su marido, su médico, su doncella y un joven encargado por el marido de custodiar a su esposa. El barco se hallaba al mando de un marino experimentado, el capitán Overstocks. Teodosia estaba en buenas manos. Su marido, Joseph Alston, lo sabía y sabía también que la travesía hasta Nueva York solo iba a durar 5 días. El esbelto barco zarpó con buen tiempo y mar en calma. Todos los augurios eran favorables. No se volvió a ver jamás ni al barco ni a uno solo de los seres humanos que viajaban en él. Todas las pesquisas realizadas por su desesperado padre y su inconsolable marido fallaron. Una por una se descartaron todas las hipótesis. Tempestad. Había reinado un tiempo bonancible durante los 5 días que debió durar la travesía. Piratas o corsarios ingleses. Algún superviviente o algún miembro del buque pirata hubieran contado, tarde o temprano, la historia. El triángulo se había cobrado una nueva víctima. La Guerra de la Independencia Americana presenció otra misteriosa desaparición en el triángulo. Esta vez, la de un buque de guerra. Un barco legendario que se hizo famoso por su audacia y la de su capitán, Johnston Blakely. Se trataba del Wasp, y el barco hizo honor a su nombre de avispa, pues infligió dolorosas picaduras a los ingleses. Tras una campaña naval brillantísima que duró desde 1811, año en que Blakely recibió el mando del Wasp, hasta junio de 1814, este barco y su capitán, cuyos nombres corrían de boca en boca, se fumaron misteriosamente en aquellas aguas fatídicas. Nadie volvió a saber nada del gallardo capitán Blakely, de sus aguerridos marinos, ni del barco que tripulaban. Ni un aviso, ni una nota encerrada en una botella o una jarcia flotando a la deriva. ¿Cómo podía haberse fumado en la nada la bizarra embarcación que se había hecho frente con éxito a los mejores barcos de su majestad? Una curiosa coincidencia. El primer Wasp, que fue capturado por los ingleses en 1812 y puesto a su servicio,
emprendió también un crucero en aquel mismo año de 1814. Como el Wasp de Blakely, se perdió en el país de nunca jamás. ¿Qué extraña puerta del tiempo y del espacio habían traspuesto ambos buques? Aviones desaparecidos. Como habrá observado el lector, esta obra no recoge las desapariciones clásicas que figuran en casi todos los libros sobre el Triángulo de las Bermudas, sino más bien aquellos casos un poco virgilianos y que no han sido tratados por los autores que se han ocupado del tema. Quien desee documentarse ampliamente sobre el mismo puede acudir a la inmejorable obra de Alejandro Vignati, el compendio más lúcido y penetrante sobre desapariciones misteriosas en el Triángulo que se ha publicado hasta la fecha. En el capítulo de aviones, pues, no relataré con detalle el famosísimo caso de la patrulla perdida, los 5 aviones torpederos y bombarderos Avenger TBM desaparecidos sin dejar trazas el 5 de diciembre de 1945, lo mismo que el gigantesco hidroavión Martin Mariner PBM enviado en su socorro. Pero lo que el lector sin duda ignora es que 2 horas después de que los 5 aviones del vuelo 19 se hubiesen quedado teóricamente sin combustible, se recibió una débil y repetida llamada por radio en su base de Fort Lauderdale, en Florida. Esta señal consistía en las 2 letras FT, FT, y formaban parte del código individual del vuelo, no pudiendo ser utilizadas por ningún otro barco o avión. La débil llamada se recibió a las 19 horas 4 minutos, cuando ya se había perdido toda esperanza de que los aviones pudiesen estar todavía en vuelo. ¿Desde qué otra dimensión, desde qué espacio intemporal se emitió el misterioso mensaje? El 8 de mayo de 1927 marcó una fecha memorable en los anales de la aviación francesa. 2 aviadores galos, los capitanes Charles Nungesser y François Colly, se preparaban para cruzar el océano Atlántico de este a oeste y así ganar el premio de $25.000 ofrecido en 1919 por Raymond Orteig al primer aviador que efectuase un vuelo sin escala entre Nueva York y París o viceversa. Orteig era un opulento hotelero que de este modo esperaba incrementar sus ganancias, sentando las bases de líneas regulares que sobrevolasen el Atlántico. A causa de los vientos que azotaban el Atlántico Norte, la ruta París-Nueva York era mucho más difícil que la de sentido contrario. En la fecha citada, los 2 valientes aviadores despegaron de París en su avión, bautizado con el nombre de Oiseau Blanc o Pájaro Blanco, y el mundo emocionado esperó ansiosamente la noticia de su llegada a Nueva York. Pero esta noticia no se produjo jamás. El Pájaro Blanco, con Nungesser y Colly a bordo, se fumó misteriosamente después de sobrevolar el mar de los Sargazos. Poco después de esta desaparición, el 20 de mayo del mismo año de 1927, un joven norteamericano larguirucho y desgarbado, completamente solo, embarcaba desde Nueva York en una precaria avioneta abarrotada de gasolina para aterrizar 33 horas y 31 minutos después en el aeródromo parisiense de Le Bourget. El pequeño avión monomotor era el Spirit of St. Louis y su piloto, el joven Charles Lindbergh. El Atlántico había sido vencido. Nungesser y Colly sonrieron desde el lugar fuera del tiempo donde se encontraban. Pasaron unos años. Aunque un joven audaz había cruzado el Atlántico de oeste a este, la empresa seguía siendo muy azarosa y tentaba a los mejores pilotos de ambos continentes. Los motores de la época, en primer lugar, no ofrecían seguridad para un viaje tan largo. Tuvieron que transcurrir años para que se creasen motores más perfeccionados, entre los que destacaba el Wright Whirlwind. Era un motor en estrella refrigerado por aire y de una potencia de 200 HP. Fue el motor que llevaba el aparato de Lindbergh. En España, adelantada de Europa en el Atlántico, se seguía con emoción la titánica empresa. Un profesor en la Escuela de Aviación de Cuatro Vientos, el capitán Mariano Barberán,
guardaba cuidadosamente en una carpeta todos los recortes que hablaban de aquellas hazañas. En su fuero interno se sentía dispuesto a emular a Lindbergh. Empezó a preparar meticulosamente un extraordinario ride, como entonces se decía, que le llevaría de España a México con escala en Cuba. Expuso su proyecto a un amigo y compañero, el teniente Collard. ¿Te gustaría acompañarme como piloto? Collard aceptó, entusiasmado. Y así fue como, tras una minuciosa preparación, un día del año 1933, el avión biplaza de Barberán y Collard se elevó en el aeropuerto sevillano de Tablada para aterrizar después de un vuelo de 40 horas y 5 minutos y un recorrido de 8.905 kilómetros sobre el Atlántico en la provincia cubana de Camagüey. El aeroplano, como entonces se decía, fue bautizado con el nombre de Cuatro Vientos. Tras un breve descanso, para revisar y rehabituallar el avión, reemprendieron el vuelo desde La Habana poniendo rumbo a México. No volvió a saberse de ellos. Se esfumaron al sobrevolar el Triángulo de las Bermudas. Submarinos. En todos los libros que se ocupan del Triángulo de las Bermudas, suele mencionarse la desaparición, en 1968 y sin dejar rastro, del submarino norteamericano de propulsión nuclear, Scorpion. Sin embargo, ningún autor menciona al submarino de idénticas características Treasure, pese a que éste se perdió también en una zona caliente situada junto al borde norte del Triángulo de las Bermudas, exactamente a 260 millas frente a la costa de Nueva Inglaterra. En aquellos parajes, el mar tiene una profundidad de unos 2.600 metros, al borde también del misterioso Mar de los Sargazos. La tragedia ocurrió el 10 de abril de 1963, en el curso de una inmersión de prueba en que se iban a comprobar las magníficas facultades del más avanzado submarino nuclear que la ciencia y la tecnología norteamericanas habían producido hasta la fecha. Era el orgullo de la Armada y de todos los hombres que servían en ella. Como todos los submarinistas, los hombres que tripulaban el Treasure eran la flor y nata de su profesión. Habían sido elegidos y entrenados con el máximo rigor. Se hallaban preparados para reaccionar de un modo instintivo y eficaz ante cualquier emergencia. Pero algo ocurrió poco después de las 9 de la mañana de aquel día de abril que ni su adiestramiento ni su valor fueron capaces de resolver. El USS Skylark, una unidad de superficie que colaboraba con el Treasure en aquella inmersión de prueba, recibió a las 9:13 el siguiente mensaje por teléfono submarino. Experimentamos pequeñas dificultades. Tenemos ángulo positivo hacia arriba. Intento soplar los tanques. Les mantendré informados. Jamás sabremos cuáles eran las dificultades que asediaban al Treasure. 4 minutos después, se captó a bordo del Skylark un confuso mensaje procedente del submarino. Era el último que había de llegarles. El telegrafista creyó entender la palabra profundidad de prueba, que señalaba el máximo límite de inmersión del Treasure. Sin duda, el submarino se encontraba en graves dificultades. Algo le atraía irresistiblemente hacia el fondo, sin que el potente sumergible pudiese liberarse de la maléfica atracción. Se movilizaron todos los recursos de la poderosa Armada de los Estados Unidos en la gigantesca operación de búsqueda y salvamento que se inició aquel mismo día. Pero las impresiones eran pesimistas, ya que la profundidad era inalcanzable para cualquier maniobra de rescate y salvamento mediante las técnicas actuales. Era imposible bajar una campana de buzo a aquella tremenda profundidad para asegurarla a la escotilla de escape del Treasure e ir evacuando así en grupos de a 2 y de 3 a su tripulación de más de 100 hombres. Y aún suponiendo que tal maniobra fuese posible, ésta se podría ver imposibilitada por la escora del sumergible si éste yaciese de costado. Solo en un submarino perfectamente horizontal era posible utilizar la campana de buzo. Únicamente se podía planear una operación de reconocimiento en el lugar de la desaparición. Y solo había un vehículo en el mundo capaz de descender a aquella espantosa profundidad: el batiscafo Trieste, concebido por el genio del profesor Auguste Piccard y que había sido adquirido por la US Navy.
El Trieste se encontraba entonces en San Diego, California, y fue embarcado inmediatamente a bordo de un LSD, un dique flotante, en el que cruzó el Canal de Panamá hasta Boston, desde donde fue remolcado por la superficie del mar hasta el lugar de la misteriosa desaparición. En la zona pululaban embarcaciones de todos los tipos: destructores provistos con equipos especiales de sonar, barcos de salvamento, barcos Thaler e incluso otros submarinos de tipo convencional. Se rastreaba el fondo con el sonar o sonda de eco, tratando de descubrir irregularidades en la lisa llanura abisal que pudieran revelar la presencia del submarino hundido. Las lanchas peinaban la superficie, tratando de hallar restos flotantes o manchas de aceite. Marineros especialistas se relevaban durante las 24 horas para escuchar por los auriculares de los hidrófonos cualquier ruido anormal procedente del fondo. Pero los curtidos oficiales de la Marina cruzaban miradas de desesperación e impotencia. Sabían que la tecnología actual aún estaba en pañales, por lo que los trabajos submarinos a gran profundidad se referían. Su única y débil esperanza residía en los buques de investigación oceanográfica. Afortunadamente, una de las más modernas de estas naves, el Atlantis II, estaba disponible. Perteneciente a la Woods Hole Oceanographic Institution, el Atlantis II acababa de terminar con éxito sus pruebas en alta mar y se preparaba para emprender una expedición al Océano Índico. El moderno barco estaba equipado con los últimos adelantos en instrumental oceanográfico, entre el que se incluía una ecosonda de extremada precisión con la que se confiaba en trazar sobre la gráfica el perfil del Thresher tumbado en el fondo. Como valiosos asistentes, el Atlantis II contaba con dos de los más modernos buques oceanográficos de la Armada, el Conrad y el Gillis. Pero las dificultades no hacían más que empezar. Aún suponiendo que las ecosondas localizasen al Thresher en su húmeda tumba, había que descender entonces una cámara submarina a más de 2 kilómetros de profundidad para tomar fotografías. Como comenta James Wakeling, subsecretario de Marina para la Investigación y Desarrollo, la tarea de hacer bajar una cámara hasta donde se encontraba el Thresher equivalía al problema que se le presentaría a un hombre que estuviese en la barquilla de un globo a más de 2 kilómetros de altitud e inseguro de su propia posición y que aún así tratase de echar un hilo de pescar a través de una ventisca para introducir el anzuelo en una piscina. Las corrientes oceánicas empujan a una cámara submarina hacia todos lados antes de que ésta llegue al fondo. Cuando lo alcance, puede encontrarse a cientos de metros de su objetivo, aunque el barco desde el que se la desciende esté en la vertical del mismo. Era peor que buscar la clásica aguja en el clásico pajar. Aquí había que empezar por encontrar el pajar. Pese a todo, se bajaron cámaras de televisión y de fotografía creadas por el Dr. Harold Edgerton del Instituto de Tecnología de Massachusetts y se tomaron millares de fotos. En ellas fueron apareciendo los primeros restos de naufragio. Pronto se tuvieron centenares de imágenes de equipo, metal retorcido y otros materiales. Localizado ya aproximadamente el lugar del desastre, podía entrar en acción el batiscafo Trieste. Tenga en cuenta el lector que el andar de este pequeño submarino científico es muy pequeño en el fondo, no puede sobrepasar los 2 nudos. Por fin el Trieste estuvo dispuesto para iniciar la búsqueda. Ocupó la esfera resistente de acero de 7 centímetros de grosor el comandante del pequeño sumergible científico Donald Keach, de la Marina de Estados Unidos, acompañado por el comandante James Davis, oceanógrafo, y el comandante Arthur Gilmore, submarinista. La esfera resistente, capaz de aguantar presiones equivalentes a 15.000 metros, profundidad no existente en el planeta, lo cual le daba un amplio margen de seguridad, se hallaba suspendida del flotador naviforme atravesado por el pozo o SAS de entrada. Este flotador se hallaba compuesto por varios depósitos de gasolina extraligera de menor densidad que el agua del mar. Esa parte del Trieste contenía también los silos ocupados por la granalla de acero que hacía las veces de lastre. Estos silos terminaban en un embudo, en su parte inferior,
cerrado por un anillo de electroimanes. Al cortar la corriente, la granalla caía, tamboreleando como una lluvia, sobre la esfera de acero. Esta era una de las famosas astucias del profesor Picard, y el resultado de un fallo total del sistema eléctrico sería una emersión inmediata del sumergible debido a que se desprendería todo el lastre. Pero volvamos a la memorable inmersión que hemos empezado a reseñar. Aquella tarde a finales de junio era fría y desapacible en el Atlántico. El cielo estaba cubierto. Un Mike Boat, que es una lancha de desembarco convertida, se balanceaba suavemente en olas de 1,5 metros a 300 millas marinas de Boston. Allá abajo, a 2.600 metros de la superficie, el Trieste deambulaba lentamente, escrutando el fondo, iluminado por sus potentes reflectores. En realidad, se arrastraba, porque el voltaje de sus baterías era tan bajo que el pequeño sumergible, movido por motores eléctricos, apenas se movía. Apartando sus ojos de la gruesa mirilla de plexiglas, que en su parte interior no era mayor que un cenicero, el comandante Kitch tomó su teléfono submarino y llamó al buque auxiliar. Mike Boat, aquí el Trieste. Solicito permiso para emerger. Pero antes de que le llegara la respuesta, distinguió un objeto amarillento en el fondo, iluminado por la cruda luz de los reflectores. El comandante del batiscafo llamó de nuevo a la superficie, comunicando que iba a permanecer 15 minutos más en el fondo. Obtenido el permiso, invirtió la rotación de las 3 hélices del Trieste para hacerlo girar sobre su eje al tiempo que descendía un poco. Mirando afanosamente por la portilla de plexiglas, Kitch reconoció el objeto amarillento. Era una funda para zapatos de plástico de las que se emplean en la sala del reactor atómico de un submarino nuclear. La tenía entonces a menos de 1 metro de la portilla. Estaba doblada sobre sí misma, ocultando a medias unas letras. Echa un vistazo, dijo Kitch a uno de sus compañeros. Parece que es una SSN más un 5, añadió su compañero. SSN5. El número de Thresher era SSN593. A tan corta distancia del fondo, con la cara casi pegada a él en realidad, los tripulantes del batiscafo vieron entonces otros restos. Trozos de papel, fragmentos de pintura y otros materiales ligeros aparecían esparcidos por doquier. Estaban cerca, muy cerca. Aunque casi habían alcanzado el límite de su resistencia, los atrevidos marinos decidieron agotar, si era preciso, las baterías para seguir aquel rastro de despojos. Al propio tiempo, pusieron en funcionamiento las 4 cámaras automáticas. A los pocos minutos distinguieron más restos pequeños que en algunos puntos cubrían literalmente el fondo. Entre masas de papel empezaron a verse fragmentos rotos y retorcidos de metal. El gigantesco submarino no podía estar más que a unos pocos metros. El riesgo de colisionar con él o de que su superestructura desgarrase el frágil flotador del Trieste era muy grande, pero había que seguir. Sin embargo, las baterías estaban casi totalmente agotadas. Las hélices apenas se movían y los reflectores daban una luz mortecina. Había que emerger. Así terminó la tercera de las 10 inmersiones que efectuó el batiscafo en busca del malhadado Thresher. Pero a medida que el Trieste efectuaba inmersión tras inmersión en la zona del siniestro, un cuadro desconcertante iba apareciendo. En el fondo marino, a 2.600 metros, estaba sembrado de restos, pero del gigantesco submarino nuclear, ni rastro. Aquello era materialmente imposible. El Thresher parecía haberse evaporado. El Trieste cruzó y recruzó la zona en todos los sentidos, pero el resultado siempre era el mismo. Insignificantes trozos de papel, trozos metálicos, alguna tubería retorcida por una fuerza espantosa e inexplicable, un fragmento de 1,5 metros de plancha de acero curvada,
parte del equipo de sonar, una puerta de un compartimento estanco arrancada de sus goznes y nada más. ¿Dónde se había metido el enorme submarino? Sobre un cuarto de milla de fondo solo se habían encontrado restos dispersos. El mayor de ellos era una botella de aire comprimido de un peso de 2 toneladas que se había clavado literalmente en el fondo y que el Trieste fotografió. El Tribunal de Encuesta de la Armada, que se ocupó de la desaparición del Thresher, no logró hallar una explicación satisfactoria. Únicamente formuló meras conjeturas.